Joder. Muy bien, profesor Sapi, comparto rápidamente porque el tiempo se nos va volando. No hay que perder de vista, profesor Sapi, igual la profesora Iguanili, que en el proceso anterior, en el proyecto doctoral 2, ya tenemos el tipo de investigación. Ujú. Ya se hizo precisamente el tema de investigación, ya lo Hasta el tiene. 5 tenemos. La hipótesis, exacto, el planteamiento del problema que trae sus vertientes, ¿no? Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad. Hasta el 5 tenemos ahorita. Cuando ustedes me van a presentar Ujú. ya su trabajo, por ejemplo, en el marco teórico, quiero que me presenten también todo lo anterior, ya construido, ¿Eh? ¿no? La idea es que ya vayamos ya construyendo poco a poco, construir, Ajá, ajá. Ok, ¿no? una preguntita. O sea, Sí, el día que yo, vamos, pues sería, no sé, como suele decir, presentarlo hasta el 5 pues. Si tenemos hasta el 5 trabajado, nada más un poco revisiones, cositas que agregar, sería, ajá, sí, la tarea para la siguiente semana es que ustedes me van a presentar hasta el 5 ya ajá, construido, ¿no? ok. Por ahí pido que presente el marco teórico, pero si pido el marco teórico es que ya viene tras de sí los demás puntos incluidos, Mm, ¿no? ok, una preguntita, maestro. Sí, Yo me quedé con la idea para agregar un poquito, eh, como el título mío dice la pedagogía cuna, la educación cuna y la globalización, ¿dónde yo podía insertar, aunque sea un par de cuartillas, mi análisis o citas sobre globalización? En marco teórico. sí, sí. Ah, Allí en el marco teórico recuerda que va todo el sustento de las ideas de tu investigación, ¿no? Los demás ya, puntos tienen su sentir y su esencia, ¿no? ya, Pero ya, ya, muy ya, bien lo ya. comenta la profesora Iguanili, el marco teórico, tienes que hablar de la educación guna, como tú comentas, pero también de la globalización, describir qué Con es el la título, globalización. para Exacto. que tengan una relación de que, Sí, perfecto. exacto. Yo estaba acá, sí, sí, yo no había preguntado a mi asesora dónde iba a meter ahora que estaba escuchando eso. De wow, ¿dónde voy a? Porque he estado leyendo sobre globalización, que me Sí. parece, habría que no tenía primero metido dentro de mi trabajo. Entonces yo me quedé, wow, tengo que meterlo. Bueno, ya ahora sé que voy a trabajar en la semana para introducirlo dentro del marco teórico que ya tenemos, Sí. más o menos ya tenemos, es el último trabajo que hicimos del doctoral segundo, que le damos hasta 20 cuartillas, pero a lo mejor se puede, ahí voy a trabajar para Puedes no reorganizar, sino como pequeños detalles para insertar la globalización, así se tenga referencia sobre la tesis, sí. el título. Puedes llevarla hasta 30 cuartillas, no hay problema. Yo creo que lo va a dar para eso, para que vayas indicando. Recuerda muy bien ya utilizar el APA 7 y ponerla a pie de página, ¿no? El APA 7 te da la oportunidad de ponerlo a pie de página. Los, las citas textuales va en cursiva, en Roman 12 y entrecomillado, ¿no? Y a pie de página la referencia biográfica para que ya vaya obteniendo y estructura tu método investigativo, profesor Sapi, ¿no? Trabájale marco teórico, hay mucho que decir, habla de la globalización, qué relación tiene con tu Mm. cultura, cómo se va estructurando. Por ejemplo, en caso tuyo, profesor Iguanili, ¿cuál es tu tema de investigación? No te preocupes, toma tu tiempo, profesor Iguanili, ahorita lo retomamos. Pues muy bien, en este proyecto doctoral 3 vamos a iniciar como un poco el perfil del marco teórico y vamos a ir avanzando un poco más. Alcance, método cualitativo, fase final y biografías, ¿no? Es así lo que debemos de hacer, profesores. Prosigo, porque el tiempo se nos va. Ya tenemos lo que va a ser nuestro propósito, hasta dónde queremos llegar. Y bien, vamos a revisar ya en esta primera semana. Les dejé un texto, un libro que yo por ahí fusioné en algunos puntos, algunas páginas, que se llama Metodología de la Investigación con algunos autores, algunas autoras, la profesora Cindia, Socorro, Martín. Ambas son profesoras de la UNAM, dan clases en México, son mexicanas, son mexicanos, que nos ayudan a pensar nuestro tiempo, de cómo ir acomodando las ideas, de cómo ir organizando.
Recuerden bien que esta metodología lo saqué del profesor Roberto Sampieri en su libro Metodología de Investigación. De aquí saqué esta metodología que estamos llevando ahorita en el proyecto doctoral 3. ¿Dale, profesores? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el texto que ustedes van a revisar. En primera instancia, es importante determinar que el trabajo de tesis es un trabajo de mayor envergadura, en efecto, eh, puede llegar hasta 300 páginas de trabajo, requiere un poco más de tiempo y la tesis tiene cierta apertura para que si lo pueden hacer hasta 3, 4 personas una tesis. Recuerden muy bien, la tesis tiene esa concepción de que se puede hacer entre 2, 3 personas, la tesis de investigación. ¿Sale? Esa es la concepción. Tiene mayor impacto, está arriba de 150 hasta 200, 300, etcétera, etcétera. De hecho, la mayoría de los libros que tenemos en realidad fueron tesis de investigación. Claro, la editorial tiene su propio método de cómo lo debes de presentar. Recuerden que cada editorial tiene, a ver, quiero que lo presentes de esta forma, ¿no? Cada quien lo tiene. Entonces, recuerden, la tesis lo puede hacer una persona individual o lo puede hacer en colectivo, en grupo. Es más difícil porque ponerse de acuerdo en estos tiempos por medio de estas plataformas es todo un reto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el concepto de la tesis, profesores? ¿Tiene mayor Bueno, envergadura? Sí. eh, no, ok, no vamos a llegar a hacer la tesis. Usted dirá, pero profesor, yo lo quiero hacer así, pero no tenemos mucho tiempo y ustedes, estoy seguro que ustedes tampoco tienen mucho tiempo. La cosa que se presenta es un trabajo bien estructurado, bien formalizado, no tantas hojas, pero que tenga esencia específica. Ese es el concepto de la tesis, mayor envergadura. Muy bien, vamos con la tesina. Exactamente, como muy bien lo comentan los autores, es de menor profundidad. Recuerden que, por ejemplo, un servidor presentó su tesina de 80 cuartillas. Con eso me titulé de la maestría en filosofía. Fue más que bienvenida. Hubiera presentado una tesina de 60 páginas también. Una tesina de 50 páginas también es permitido. No, no se les olvide esto. Lo que se, lo que se requiere en la tesina es calidad en vez de cantidad. ¿Para qué tanta literatura, basura? Queremos cosas específicas. Por lo tanto, la tesina eh, precisamente tiene un buen alcance, un buen trabajo y esta concepción. A veces, déjenme decirles, jóvenes doctores en educación, a veces se corre el riesgo de confundir, bueno, tesis es lo mismo que tesina, pues no es lo mismo. Para empezar, la diferencia es su envergadura de impacto y el tiempo. En primer lugar, el tipo de páginas, muchas páginas de trabajo. Segundo, el tiempo. La tesina la puedes hacer, de hecho, recomiendan entre 3 hasta 1 año de trabajo. Pero yo creo que ustedes lo van a terminar antes ahorita van ustedes en el, si no me equivoco, en el tercer semestre del doctorado, ¿no, profesores? Son 4 semestres, si no me equivoco, por el mapa curricular que vi el día de hace 2 días. Son 4 semestres, ¿no? Entonces, antes de terminar el último semestre, ustedes ya tienen lista su tesina con la metodología que viene después. Esta es como la primera estructura. Entonces, esa es la concepción de la tesina. Bien, tiene varias, se podría decir, iconográficos, aspectos generales. Debe de ser tiene que tener coherencia argumentativa. Profesor Sapi, tú dices, bueno, quiero hablar de la globalización, quiero hablar un poco la tentativa, bien, o sea, hay que definir. Un lector quiere ver, perfecto, que hables de la globalización, pero que definas qué es globalización. ¿Es un instrumento, es un modelo económico? ¿Qué es? Eso es importante no perder de vista, la coherencia. Las fuentes de consulta. Yo les dije al principio del proyecto doctoral 1, definan el tema, pero asegúrense que exista literatura sobre ese tema, porque a veces encontramos muchas dificultades en decir, Dios mío, armé este tema y no hay nada de literatura, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es difícil. La redacción, no se les olvide.
siempre en tercera persona, siempre en tercera persona la redacción. Se ha mencionado, no hablen, es que se hace nada más eso en la dedicatoria. La dedicatoria va en el proyecto doctoral 4. Le dedican, yo dedico esta tesis para mi esposo Iguanil, que no me hace caso cuando le pido apoyo, así, cosas generales, ¿no? También se lo dedico a Parché, mi gatito, que está aquí junto conmigo. XX, ¿no? Aquí no va los agradecimientos. En esta parte del proyecto doctoral 3 todavía no va los agradecimientos. Más adelante va el índice, el agradecimiento, resumen, antecedentes, todo ya la última parte. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Muy bien. No, maestro, al contrario, ya nos estamos motivando para trabajar. Hay mucho que decir. La profesora Iguanile vio mis artículos de investigación. Ojalá que lo hayas visto, profesora. Ahí estoy con mi esposa. Hemos escrito. He sacado yo otros documentos por ahí, pero no es fácil escribir. Una cosa es pensarlo y otra cosa es llevarla a cabo. Es la parte difícil. Muy bien. Cierto, profesor. Sí. A ver, no, estaba, es que siempre cuando yo escucho la persona y luego me pongo a volar, yo siempre aquí con Dewar discutimos sobre la lengua materna, ¿no? Obviamente nosotros hablamos nuestra lengua materna, que es cuna, y bueno, a veces, ahorita yo creo, la mente es tan poderosa que a veces uno se le va las ideas, no se van las ideas, sino la misma, el cerebro es tan increíble que a veces uno dice, wow, manejar 2 idiomas no es, para la edad que nosotros tenemos, no es fácil, ¿sí? Porque tenemos como aterrizar, como sabemos que somos cunas, porque siempre pensamos, primero sabemos que somos cunas, pensamos como cuna, ¿ya? Usted me puede estar diciendo una clase, bueno, pues hemos recibido muchas clases didácticas, de la cultura occidental, sin embargo yo estoy pensando como cuna, entonces son 2 culturas diferentes que uno tiene que como asimilar. Mi cerebro tiene que asimilar poco a poco. Entonces, tengo esa capacidad, nosotros, el ser humano, tenemos esa capacidad de pensar y de repensar y asimilar. Entonces, Dewar y yo siempre estamos analizando sobre la cultura de los grupos indígenas en su universo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero cuando aterrizamos ya con la cultura occidental, nos bloqueamos, no como, sino la misma mente se bloquea, siento que es eso. Queremos escribir, sí, y tenemos esa habilidad, pienso yo, no es porque me quiero echar flores, tenemos esa habilidad de creatividad, ¿sí? Yo tengo o sea, capto rap, pero cuando queremos escribir es donde está el bloqueo, ¿no? Queremos escribir y estamos ahí, no, esto no es así, esto no. Entonces, como usted dice que no es tan fácil de escribir, ¿no? No es fácil de escribir. Entonces, para que el espectador o el lector, como usted dice, la lectura el mensaje tiene que tener una claridad, ¿no? Porque si no, entonces, a veces cuando uno lee el libro y otra vez voy para atrás, como qué quiso decir ese autor, entonces esa claridad debe estar bien precisa, porque si Dewar va a tocar el mundo de la educación, que él dice se llama globalización del mundo indígena o mundo cuna, wow, hay que escribir bien porque esa lectura va a llegar no solamente a los cunas, ¿sí? Y además se va a publicar. Entonces, para la cultura occidental, la claridad debe estar. Entonces, yo ahorita estoy pensando en mi trabajo, que yo quiero hacer, o sea, mi trabajo es identidad y la
la identidad, sí, la identidad y la danza. Pero ¿cómo voy a abordar la identidad con la danza? Yo me lo sé de memoria, porque son mis experiencias. Ok. Ahora el lenguaje tiene que ser muy didáctica para que el lector entienda que son dos, vamos a decir, dos personalidades. Lo escribe un originario y es el trabajo de nosotros va a llegar a la cultura occidental. Entonces, yo no sé si trato de explicar. Y sí me preocupa muchísimo en cuanto a la claridad, ¿sí? Me refería a eso, pues, que uno tiene que estar como bien concentrado en cada párrafo. Es como cómo nace cómo se come cuando uno lo come, cómo la comida va digeriendo, después que va digeriendo, dónde se va la comida y para qué sirve y por qué entonces cuando uno come bien el ser humano tiene salud, bueno, no sé. Entonces, pienso que es algo así la tesis, porque sí me preocupa como a nivel doctoral, no es cualquier cosa que voy a hacer, sino que tengo que sustentar realmente mis experiencias, porque el material está. El material son nuestras experiencias, ¿sí? Y hay que dedicarse un tiempo realmente, siento que no es solamente porque quiero ser doctora, sino que en el futuro yo voy a defender, tengo que tener mi fundamentación muy contundentes para poder entonces, como dice Dewar siempre, yo soy especialista en danza, yo voy a defender, entonces la teoría, tanto la práctica, tiene que ser una unión, tiene que tener la misma energía para que pueda salir la luz. Exactamente, profesor Iguanile. Fíjate que hablando de identidad, me viene a la mente esa definición que significa en el lenguaje latino. Identidad significa lo que se repite siempre. Una cultura siempre repite aspectos, ¿no? Sociales, de convivencia, y eso genera la identidad, ¿no? Tú dices, bueno, quiero hablar desde mi realidad donde estoy. Yo creo que es un aspecto interesante. De hecho, ¿te acuerdas que también limitamos tu tema de investigación para que tuviera un mayor impacto, sobre todo desde tu persona? Ya en estas alturas del doctorado, profesor Iguanile, se requiere que produzca uno conocimiento, ¿no? Hay que producir ideas. Y la producción y la reproducción de ideas no es nada fácil, ¿no? Para empezar hay que poner nuestras ideas en orden. En este tiempo de exceso de información tenemos un desorden impresionante en nuestros puntos de vista, ¿no? Yo a veces caigo en desorden porque a veces estoy hablando de Platón y termino hablando de Nietzsche, ¿no? Termino hablando de Popper, ¿no? Los filósofos de la ciencia. Entonces, y esto, bueno, profesor, pero ¿eso qué pasa? Pero a veces uno se dispersa tanto porque tiene muchas ideas, ¿no, profesor Iguanili? Creo que en tu caso, pero profesor, me disperso. Qué bueno, a veces es favorable la dispersión. Imagínate que nada más estuvieras reducido en una sola realidad. Es difícil. Ve haciendo tu recaudación de información, profesor Iguanili, y yo estaré revisando muy detalladamente, al igual que el profesor Sapi, su tesina, y les voy a poner las observaciones de color rojo, así como me hizo, tuve un asesor de Estados Unidos en la tesis de filosofía, que él me hacía las observaciones de color rojo en la misma tesina, que la tesina sea nuestro campo de trabajo, nuestro campo de batalla, ¿no? Ve trabajando, profesor Iguanili, ve viendo los lineamientos, ve asegurándote. El marco teórico tiene su papel, que es en darnos cuenta que decir, bueno, no tengo tanta información sobre este tema, voy a cambiarlo o sigo con ese tema, ¿no? Abusados, no se les olvide esto. Pero tiene razón. Adelante, profesor Iguanili. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Profesor Sapi, profesor Iguanili, ¿tienes otra inquietud? Ok. Muy bien, habíamos hablado ya la característica de la tesina, tiene mayor envergadura, perdón, la tesis, la tesina tiene aspectos
totalmente concretos. El artículo de investigación viene otro tipo como de propuesta, ¿no? El artículo de investigación está entre 8 cuartillas y 38 páginas. Y uno dice, bueno, profesor, pero es muy limitado en efecto. Casi no se presenta artículo de investigación en proyectos doctorales. ¿Por qué? Porque uno tiene mucho que decir y en esos artículos de investigación está muy reducida las ideas. Pero se utiliza inclusive, recuerden que tiene una cosa favorable, que los artículos se publican más que la misma tesina, por lo poco que es el impacto general y demás que se lleva a cabo. Pero bueno, esa es la perspectiva. Recuerde bien, profesores, actualmente hay 3 perspectivas metodológicas. Lo que es el método cualitativo, lo cualitativo es ciencias sociales, lo que ustedes van a hacer ciencias sociales en su trabajo del doctorado. El método cualitativo es ciencias sociales, el método cuantitativo es positivismo lógico y el método mixto que fusiona las dos partes, lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero ustedes la tesis que van a hacer, no se les olvide esto, será un método descriptivo cualitativo, método descriptivo cualitativo de las ciencias sociales. ¿Qué van a hacer? Van a hablar de un tema, lo van a describir y van a dar una posible intervención, ¿sale? Claro, a mí me encantaría que ustedes dieran una conferencia con base a su tema y tomaran evidencia, sería fantástico. Eso tienen que ir trabajando. Ya sé que sus ideas, la profesora Iguanil por ahí me hizo una seña, yo creo que las ideas ya van fluyendo radicalmente, como el profesor Sapi, que es el profesor cardenal, le voy a decir ya el profesor cardenal de Panamá. Muy bien, prosigo. Bien, no se les olvide esto, siempre va a tener diferentes concepciones del proyecto, ¿no? La contribución empírica está más que evidente. Cuando uno investiga, no solamente, a lo mejor no lo publiques, a lo mejor, pero te transforma tu vida en tu aspecto de experiencia. Recuerden que el empereia, experiencia, es que la fuente del conocimiento está en la realidad social. Ustedes van a contribuir en esa realidad social con sus ideas, sus contribuciones. Conceptual también está ahí. Recuerde muy bien que, como comentó Aristóteles, el propio Immanuel Kant, debemos de tener categorías de la realidad, es decir, clasificaciones, clasificar. Hay que clasificar de vez en cuando porque nos ayuda a tener un orden en el conocimiento. Y la contribución metodológica está más que evidente. La profesora Iguanil, estoy seguro que una vez que vaya profundizando un poco más en su tema, ojo, hay que leer, leer, leer una y otra vez su tesina, porque cuando uno lee una vez, te das cuenta de que dice, ah, Dios mío, ¿qué estoy diciendo aquí? El párrafo anterior no concuerda con el párrafo, revíselo. Y cuando ustedes lo revisen detalladamente, se darán cuenta que sus ideas van a cobrar vida, van a resucitar en su realidad docente donde están. Una cosa es ser docente y otra cosa es investigador docente. Es un plus impresionante. Y por último, el proyecto de calidad, no se les olvide tenerlo presente. Un proyecto siempre de calidad es que hablas de otro. Una tesina siempre habla de otros. Hablamos de nosotros mismos, pero de otros que nos ayudaron a pensar. Otra cosa también es que sea realista, que se pueda llevar a cabo. Sobre todo, que sea cíclico. Es decir, a lo mejor más adelante alguien va a hacer su tesis como el joven Lenin que anda huyendo en Brasil, haga su tesis y diga, bueno, voy a consultar al profesor Sapi, perfecto, ya está su idea más que marcada, ¿no? Y sobre todo siempre se busca mejorar nuestra realidad, mejorar nuestra sociedad. Eso es el método científico, profesor Sapi, profesor Iguanile, es lo que yo pretendo en este proyecto doctoral 3. Es ambicioso mi plan, en efecto, porque el plan es que ustedes ya tengan ya trabajado prácticamente todo. En el proyecto doctoral 4 es nada más acomodar las ideas, pero hoy, en esta etapa, se tiene que ya tener todo el constructo, todo el material hecho y construido.
En el lenguaje de la construcción, en el lenguaje de maestros albañiles, les puedo decir que el repellado ya va a estar hecho. Nada más viene pintar la casa en el proyecto doctoral 4. Los cimientos, la estructura, todo ya va a estar hecho. Eso es precisamente lo que buscamos en este proyecto doctoral 3. ¿Alguna pregunta, profesores? Veo por ahí que están como tristes. La profesora Iguanili, no sé, prácticamente me mira. El profesor Sapi lo veo muy serio, tipo Che Guevara, versión panameño. No lo sé realmente. Yo siento que después de estar revisando, leyendo, no estamos equivocados. Yo lo que siendo lo que ocurre normalmente es leyendo otros, ahora que muy interesante los libros que otros compañeros lo están sacando en cuna sobre la educación. El título se llama Educación. Entonces, ¿cómo ellos ven la educación como yo veo la educación? Entonces, como no estamos equivocados, dependiendo cómo uno percibe. Por ejemplo, para mí, como yo dije en el principio, no todo es educación. También una parte es vida social, vida cotidiana, actividades que son de alguna manera son enseñanzas, ¿no? Pero yo más me refiero, mi concentración va a ser en los grandes IGAR. O sea, IGAR son caminos, son tratados, son medicinales, que lo que hacen posible vivir de manera, digamos, científica en el pueblo cuna, ¿no? No tanto porque el abuelo le enseñó a pescar en el río, me parece que es cotidiano, no llevo a eso. Y otra cosa que yo veo muy interesante, me quedé así volando, ¿no? Eh, como dice Iguandili muy bien, nos cuesta sistematizar, es práctica. Eh, Me quedé volando ya, había dejado un poquito la tesis, pero hace un poco lo agarramos de nuevo, como empezar a desenvolverse para empezar a agregar ideas nuevas o quitar algunas, concentrar ya ir perfilando, ¿no? Ya yo siento que hay libros, muy bien, me parece que nos estamos equivocando, hay libros, eh, yo nada más estoy con ganas de no que me traicione la emoción, sino que ya empiezo, yo tengo que empezar a ver ya el final, es decir, bueno, qué artículos, qué ideas me concentra para que terminarlo, para ir laborando, quedar con eso, dándole. Eso me parece interesante. Bueno, emocionado, definitivamente, para retomar la tesis, que es al fin y al cabo, me parece que es un juego para mí, para nosotros, porque es estar perfilando y buscar libros, bibliografía para comparar. Eso me encantó la última parte que dice, pensar en otros. Eso es importante. Las citas de los compañeros que están haciendo, no es que estén mal, no es que estén equivocados, porque hasta mismo nosotros mismos también vamos a estar equivocados en plantear nuestras ideas. Al contrario, yo creo, para la razón que somos nosotros, los cunas, toda propuesta que sea un estudio que se escriba, dependiendo, no va a depender de mi consideración, sea buena, sea hit, al contrario, yo creo que hay que aplaudir, porque son grandes esfuerzos. Además, hace poco decíamos con Iguandili, gente saca barbaridades. Wow, dices, ¿por qué yo no puedo hacer? O sea, son procesos. Yo creo que estamos en tiempo de nosotros, Iguandili, en este doctorado, para aportar justo en ese instantes. Están creando universidad indígena en una provincia, nos están llamando, a Iguandili le está sumando, yo le digo por la edad ya debe empezar a pensar no trabajar tanto, dos universidades. Está saliendo, eso es importante. A mí me llamaron también para, por lo menos yo voy a empezar dictando un taller que inventamos, que creamos, en una universidad también donde labora, no de la Universidad de Panamá, sino universidad semiprivada, UDELAS, es del Estado. O sea, ahí van las cosas, va a llegar jóvenes que igual, lo voy a compartir, mis escritos que tengo así de cuadernillos, bastante, para que vean que puedo ser útil. No es tanto para esa tesis, sino a partir de esa idea de la tesis, surgen otras ideas que uno va apuntando para ver si algún día sirve para un ensayo, un libro, ¿no? Así que Exactamente. bien, estamos con todo. Yo creo que el inicio ya está, profesor Sapi, profesor Iguanili. Ya sé que viene un buen de chamba, un trabajar brutal, pero vayan haciendo la recaudación de información,
La experiencia ya está más que construida. Tienen mucha experiencia. La profesora Iguaní me está enviando ahí fotografías de todo lo que están hecho. Hay mucha ya evidencia, sin duda. Habrá que organizar las ideas, categorizarlas, darle un sentido, porque ideas existen muchísimas, pero hay que darle una dirección. Entonces, vayan ustedes perfilando esta concepción. El método yo se los voy a pasar. Ya está, ya los pasos, yo se los voy construyendo. Ahorita el primer paso ya está. Presentar su marco teórico que ya se construyó con los pasos anteriores en la plataforma. Yo lo voy a revisar, les voy a hacer algunas anotaciones y para que vayamos trabajando. Que ya al final ustedes lo van a presentar, al igual que hemos presentado proyectos doctorales atrás, pero ya la parte final. Y a lo mejor estaría bueno, va a comentar la profesora Iguanili, lo quiero llevar a cabo perfecto, a través de una charla, a través de un taller, a través de esto, una clase, ¿no? A través de la identidad y la danza, eso estaría excelente. Entonces, vamos en un buen camino, profesor. Yo más que me siento emocionado porque ustedes van a llevar un hecho concreto. Yo he dirigido muchas tesis en maestría, he dirigido muchas tesis y me da mucho orgullo que el alumno diga, aquí está ya mi tesina. No, lo trabajé, profesor, antes de terminar, perfecto. Muy bien, profesores. Profesor Iguanili, descánsate, duerme un rato, dile al profesor Sapi que te haga por ahí una torta de huevo y ya para que vayan descansando poco a poco. Como siempre, es un gusto volver a compartir con ustedes. Ya vendrá la próxima doctora, de hecho les pasé sus horarios vía WhatsApp. Viene por ahí otra colega que tiene otros perfiles con ustedes. En mi caso, este humilde filósofo, yo creo que vayamos trabajando en el proyecto doctoral a rajatabla y hasta donde se pueda. Que la pase muy bien y feliz Shabbat. Cuídense mucho. Buen Igualmente, provecho. maestro, abrazo. Igual nos dio gusto también compartir para cerrar como debe ser. Como siempre nos pasa a nosotros, los cierres no son como uno espera, ¿no? Como la llegada de Messi a París, como que inesperado, algo así. La despedida de Messi en Barcelona, ¿no? Yo creo que ahora sí vamos a aprovechar, concentrarnos por 2 meses, 1 mes y medio que vamos a quedar, tratar, yo de mi parte, Iguandili, tratar de, para ese nuestra materia de ahora, presentar como lo más que podemos llegar, tener una idea de nuestra tesis, ¿no? Bien real y bien hecho, no con la finalidad, no como fin, sino más bien como, es como un saco para nosotros, para ese nivel. Así que le vamos a echar con ganas. Igual, maestro, nos dio mucho gusto también a mí, que nos emociona siempre y nos hace volar muchas ideas y en la práctica ponerlo de una vez la siguiente semana. Gracias, así que nos vemos siempre. Que vengan los éxitos, que vengan los éxitos, que vengan muchos éxitos. Cuídense mucho, bye, bye. Bye.